Bueno, la verdad que fue muy lindo escuchar al grupo de alabanzas. Se está trabajando en cuestiones técnicas y en cuestiones para agregar algunas cosas y creo que todo vale la pena. También tenemos algún show antes de la prédica, no sé si lo vieron, casi terminé en el piso. Si no fuera por el pastor Moreira, hubiera estado en el piso y por ahí yendo al San Bernardo y tenía que predicar a alguien. Pero bueno, alguien siempre tiene que predicar. Menos mal que el pastor ahí justo me agarró, estuvo rápido de reflejos. Gracias, pero gracias al pastor Moreira. Que no solo da los estudios bíblicos los sábados de la tarde, predica, hace renegar a los médicos, sino que también está bueno con los reflejos. Bueno, a ver, espere que me acomode un poquito. ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Domingo de qué? ¡Wow! Se ve que hay muchos católicos acá, ex católicos. No pasa nada, no pasa nada. No tenga miedo, yo fui católico muchos años, 23 años, y la religión no es lo importante, ya lo dijimos 100 veces, ¿sí? Y por ahí, en otras religiones, acostumbran un domingo de Ramos. Hoy es domingo de Ramos, ¿sí? Amén. Acostumbran a ir con un ramo de olivo, con una hoja de palma. No pasa nada, porque en realidad es un simbolismo. Es un simbolismo para recordar el domingo de Ramos, justamente, valga la redundancia. Esto comenzó hace alrededor de 1600 años. Con cristianos, así como nosotros, un grupo de cristianos que querían recordar esa semana donde Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, porque Jesús es ¿quién? Dios, el Hijo de Dios. Y Jesús sabía todo lo que iba a pasar, todos y cada uno de los detalles sabía Jesús. Así como sabe lo que usted hizo hoy a la mañana, lo que va a hacer al mediodía y lo que va a hacer dentro de un año. ¿Amén? Porque como dijimos siempre, para Jesús, el tiempo, para Dios, el tiempo no existe. El tiempo para Dios es como una fotografía donde Él lo ve todo al mismo tiempo. ¿Amén? Bueno, y justamente con el Domingo de Ramos comienza, ¿qué cosa? La semana, amén, la semana, no lo diga, diga, no tenga miedo en decirlo. Hoy comienza la Semana Santa. Lo dijo el hermano Miguel, no importa si usted come carne, no come carne, quiere comer humita, coma humita. Eso no es lo importante. Amén. Eso no es lo importante. Usted sabe que lo que entra a la boca no es lo importante, sino lo que sale de nuestra boca. Entonces no se preocupe. Si usted piensa que esta semana no tiene que comer asado, empanada de carne, no coma. No es menos evangélico por eso ni más evangélico. No pasa nada, porque lo importante no es eso. Lo importante es que sepamos bien claro y tengamos bien claro y mucho menos vaya a discutir en la mesa familiar, ay no, ustedes se están comiendo humita, o ustedes se están comiendo humita, yo como carne. No, ya lo dijo San Pablo, no perdamos el tiempo en discusiones vanas que no conducen a nada. ¿Sí? Por ahí nos distraemos con cuestiones religiosas que nos hacen perder el foco en Jesús. Y esta Semana Santa que comienza hoy, Domingo de Ramos, para mí es la semana más importante de la cristiandad. La más importante, junto con
el advenimiento, con el nacimiento. Pero hay dos hechos importantísimos en el cristianismo: es el nacimiento de Jesús, pero para mí, mucho más, es esta semana donde Jesús consuma todo lo que vino a hacer según el propósito de Dios. Amén. Amén. Pero nos vamos a concentrar en este domingo de Ramos. ¿Les parece? Vamos a hablar del domingo de Pascua. El domingo de Pascua, no sé quién predica el domingo de Pascua. ¿Quién predica el domingo de Pascua? Billy González. Bueno, es responsabilidad de él, del pastor Billy. Yo acá estoy en el domingo de Ramos, ¿sí? Así que vamos a hablar del domingo de Ramos. Y dice, como sabemos y como dije recién, que el domingo de Ramos recuerda el día en que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Ni siquiera era un burro grandote viejo, era un burrito joven, chiquitito, como esos que ven en la Puna. ¿Alguien fue por ahí camino a Cafayate o a Cachi y se ven unos burritos? Unos burritos, igual, un burrito joven. Ya vamos a ver por qué. Y los judíos entendieron, porque Jesús venía de hacer infinidad de milagros y cada vez era mucho más la gente que lo seguía. Pero justo antes de entrar a Jerusalén, y le vuelvo a repetir, nada es casualidad y mucho menos en el propósito de Jesús, justo antes de entrar a Jerusalén, Jesús había hecho uno de sus milagros más sorprendentes que dejó a todos boquiabiertos. Para mí todos los milagros eran tremendos, pero había un señor que se llamaba Lázaro, que era amigo de Jesús, que estaba podrido adentro de su tumba, podrido, pongámoslo en el lenguaje real, porque dice, la Biblia dice, y tenía olores, porque estaba podrido, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Estaba muerto, remuerto y podrido adentro de su tumba, era Lázaro. Y Jesús, en vez de ir rápido, cuando le pidieron las hermanas de Lázaro que vaya a verlo, Jesús se demora. Y no va a verlo a Lázaro, que estaba enfermo, a punto de morir. Lo hace a propósito, claro que sí. ¿Por qué? Porque él quería llegar cuando no haya dudas, ninguna duda, de que Lázaro estaba recontramuerto y podrido. ¿Sí? Amén. Bueno, no tenga miedo, es así, esa es la historia. Jesús llega 4 días después de que Lázaro había muerto, pide que saquen la piedra y le dice a Lázaro que venga, ¿sí? Levántate, que venga, que salga. Bueno, y todos conocemos la historia, y Lázaro sale envuelto como una momia, no como, era una momia porque así lo envolvían, así. Y bueno, y Jesús le dice, desátenlo y denle de comer. Una cosa que a todos los judíos, a todos, no les dejó ninguna duda de que el que estaba allí y el que había resucitado a Lázaro era el Mesías. Era el Mesías, ese que cantamos en la adoración. Ese Jesús era el Mesías. Y no había dudas. No había dudas. Nadie podía hacer eso si no era Dios mismo. Y luego de eso, Jesús dice, y les voy a pedir que vamos a la primera lectura de hoy, Lucas 19:30. Lucas 19:30. Y dice, a ver, lo voy a poner, ¿en qué versión está ahí? En la 60, a ver. Lo vamos a poner en 60, muy bien. Lucas 19:30. Jesús le dice, ¿no? Le dice a los discípulos, ¿no? Id a la aldea del frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Un pollino no es un pollo, es un burrito. ¿Sí? Amén. Por eso las distintas versiones, las más modernas, ya ponen un burrito. Pero dice, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás.
Por eso le digo que era un burrito joven, de esos adolescentes, llamémoslo, ¿sí? Desatadlo y traedlo. Literalmente Jesús lo manda que, entre comillas, se roben el burrito. No tenga miedo de pensarlo y de decirlo, porque el burrito no era de Jesús. ¿Está claro? O sea, no era de Jesús. Seguimos. Y si alguien, por eso no lo robó, lo pidió prestado, como dijo la hermana. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor, ¿quién? El Señor lo necesita. Qué lindo, ¿no? Que el Señor nos use como instrumento para algo. Imagínese si usan burritos, si usa las piedras, si usa las aves del cielo. Qué lindo que nos use a nosotros. Amén. Qué lindo sentirse, qué lindo haber sido ese burrito. Miren el honor que tuvo ese burrito. Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, los apóstoles, y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Que me lo están robando, ¿qué les pasa? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos, los mantos que ellos tenían en los hombros, sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Le hicieron patita, para que se suba. Vamos, era así, no hay otra forma, ¿no? Le hicieron y se subió Jesús al burrito. Y a su paso, ya era el domingo de Ramos, o sea, era el domingo. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, la gente, y cuando llegaba cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud, porque claro, les dije que venía de resucitar a Lázaro, entonces a Jesús lo seguía una procesión de gente. Amén. Ahí, vayan imaginándose la historia, vayan como imaginándosela. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, lo que les acabo de decir, Lázaro y todo lo anterior, diciendo, y esto es lo importante, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Vamos a leerlo de vuelta. Bendito el Rey, no era cualquiera, el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Esa parte la usa la misa criolla, ¿no? Muchas partes bíblicas usa la misa criolla. A mí me encanta la misa criolla. Bueno, lo último, vamos a pasar rápidamente, por supuesto, los fariseos que estaban indignados por todo lo que venía haciendo Jesús. Los fariseos era el poder religioso de la época, ¿sí? El poder religioso de la época, que era un poder religioso y político a la vez, ¿no? Entonces, algunos de los fariseos, entre la multitud, le dijeron, maestro, o sea, le gritaron, Jesús, salí del pollino, qué sé yo, le empezaron a decir algunas cosas que no están acá en la Biblia, y le dijo, reprende a tus discípulos, o sea, que se callen, que no digan, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Estaban indignados, porque venía en un burrito. Los fariseos no esperaban a un hombre vestido humildemente entrando en un burrito en Jerusalén. No era lo que ellos esperaban, ahora lo vamos a ver. Y él, Jesús, respondiendo les dijo, os digo que si estos que están gritando, bendito el que viene en nombre del Señor, se callaran, hasta las piedras hablarían. Así que cuando usted tenga que hablar de Jesús, hable, porque si no va a hablar la piedra, va a hablar un burro, va a hablar el perro, va a hablar, alguien va a hablar, pero usted no pierda la oportunidad de hablar de Jesús. Karina dijo que tenía temor de subir, lo hizo tan bien que no sé qué le pasó con el temor. Es el espíritu
Acá, cuando usted sube acá, no solo acá, cuando usted empieza a hablar con el Señor, porque hablar del Señor no es que hay que hacerlo acá arriba y de ahí esperamos 7 días a ver quién se sube acá. Hablar del Señor lo tenemos que hacer en todos lados, naturalmente. Ya les dije, no podemos ser cristianos secretos, cristianos que nadie sabe que somos cristianos. Si en su familia, en sus amigos, en su trabajo no saben que usted es cristiano, yo le pido por favor que cambie la actitud, porque tenemos un mandato, no es un consejo. El Señor no dijo, bueno, les aconsejo que cuando yo estaba subiendo al cielo, ¿no? Y le dijo, no se preocupe, yo les aconsejo que vayan y les hablen a los que puedan y si tienen vergüenza, no se preocupen, bueno, no pasa nada. No nos dijo eso Jesús. Les dijo una orden, ¿sí? Una orden. Jesús no era de dar muchas vueltas. Jesús dijo, id por todo el mundo, por todo el mundo, no solamente a la iglesia, a los cristianos, al vecino que también sé que es cristiano. Es muy cómodo hablar de Jesús entre cristianos. Es muy cómodo. Es cómodo, es hasta sencillo, le diría yo. Pero el tema es hablar con los que no son cristianos. Amén. Con los que no leen la Biblia. Por ahí, capaz que ellos son creyentes, pero no leyeron un versículo de la Biblia. ¿Me entienden? Entonces, para eso estamos acá, para esparcir ese mensaje. Pero sigamos, no nos vamos del Domingo de Ramos, ¿sí? Estamos en eso. Y yo me pregunté siempre, ¿por qué en un burrito? ¿Por qué en un burrito? ¿Por qué no en 50 carros así de oro tirado por caballos, con todo un ejército así impresionante? Si eran los que lo seguían a Jesús eran miles de miles. Miles, millares lo seguían a Jesús. En los últimos días lo seguían millares de personas. ¿Por qué no entró así tipo ejército? Tipo una invasión así a Jerusalén. Porque eso era lo que esperaban los fariseos. Los fariseos esperaban a un rey que entre con fuerza, montado en un caballo. Un rey así, pechito bien abierto y un rey que venga a derrotar al imperio romano. Porque en ese momento y en esa parte de la historia, los judíos estaban bajo la opresión tremenda del imperio romano. Una opresión que los mataba, los crucificaba todos los días. De hecho, cuando Jesús iba camino a Jerusalén, y pasa por el Monte de los Olivos, había judíos crucificados, ¿sí? Por distintos motivos, porque eran judíos sublevados, porque eran ladrones. Entonces los fariseos esperaban otro tipo de rey, no esperaban uno que se suba en un burrito. Y redondeo lo del burrito. Le voy a pedir si tenemos Primera de Reyes 1:33. Porque digo, ¿por qué un burrito? Y resulta que en la antigüedad, esto lo vemos en muchos pasajes de Jueces, pero también, por ejemplo, acá este es el ejemplo más claro. Primera de Reyes, acá lo dije, 33. 1:33, perdón, 1:33, ahí está. Estaba perdido Martín ahí. Primera de Reyes 1:33. Y le cuento un dato histórico. ¿Por qué un burrito? Porque los reyes en la antigüedad, cuando venían en son de paz, usaban un burrito. Y usted me dice, no, qué loco, ¿no? Burrito. Bueno, así como ahora los reyes usan, no sé, un auto negro, todo blindado, o los reyes no, los gobernantes, en la antigüedad, los reyes, cuando venían en son de paz, usaban un burrito. Un burrito significaba que era una autoridad que venía
en son de paz. Porque si venía en son de guerra, si venía en una actitud confrontativa, venía en un caballo, armado. ¿Amén? Pero en la historia, les cuento solamente, ¿por qué el burrito? Porque el burrito era la simbología de una autoridad que venía en son de paz. Por eso David, cuando manda a coronar a su hijo Salomón, ¿ahí está? Sí. Lo manda a coronar a Salomón, a que lo unjan como el nuevo rey de Israel, lo dice, y pónganlo en mi mula. No dice, pónganlo en 50 caballos con montura de oro y todo. Lo dicen, pónganlo sobre mi mula. ¿Estamos? Era una tradición. Hasta ahí vamos bien. El burrito, ¿yo por qué diga? Porque quería decir, ¿por qué burrito? Bueno, era por eso. Como decíamos, ninguno de estos hechos, de todo lo que pasa ese día, ese domingo donde Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, nada es casualidad. Y le voy a pedir que vamos a otra lectura, que esto era una profecía escrita cientos y cientos de años atrás, antes de que Jesús entrara en Jerusalén. Está en Zacarías 9:9. A ver si lo buscamos, Zacarías 9:9. Bueno, ahí está. Está en Nueva Traducción Viviente. Pero veamos lo que dice. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira a tu rey, que viene hacia ti. Él es el justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Lo podemos poner también en la versión 60, pero ahí está clarito. Amén. ¿Qué era lo que estaban esperando los judíos? Estaban esperando al rey justo y salvador, humilde. No esperaban, la profecía de Zacarías no decía que iba a venir un rey con un ejército cabalgando en carros de oro. No sé por qué los fariseos, acostumbrados a tergiversar todo, esperaban y hacían que el pueblo espere un rey militarizado. No dice, la profecía de Zacarías dice un rey justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un burrito. Amén. No sé qué entendieron entonces los fariseos que iba a pasar. ¿Por qué le pidieron a Jesús que se baje del burrito? Si era lo que estaba escrito, lo que Zacarías había profetizado 600 años antes, creo que fue más o menos. ¿Por qué? Porque todo esto estaba escrito, así tenía que pasar. Jesús entonces llega en ese burrito y obviamente los judíos le cierra todo, ¿no? Y dice, este es el rey, el que viene de hacer los milagros, entra en el burrito. Estamos seguros que él viene a tomar el trono, a salvarnos de la esclavitud, del dominio que nos tienen los romanos. Pero como cualquier otro imperio, Roma controlaba al pueblo judío, obviamente, como dije, con amenazas de muerte, con crucifixión. Y acá empieza la parte más importante del mensaje, porque hasta ahora nos distrajimos un poco entre los burritos, las palmas, el domingo de Ramos y toda esa historia. Pero los judíos esperaban que ese rey que entraba a Jerusalén ese día iba a derrocar el imperio romano, iba a enfrentarlo, iba a motivar a todo el pueblo a entrar en armas para derrocar a Roma. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Ellos esperaban un rey que venga a matar a los romanos. Y en contrario vino un rey que vino a morir.
vino a dar su vida. Todo lo contrario a lo que esperaban los judíos. Imagínense de vuelta todos los milagros que hizo Jesús, resucitar a Lázaro, entra en un burrito, como decían las Escrituras. Los judíos están ya prácticamente buscando los cuchillos, las asas, todo. Esperaban ese rey que los liderara para derrocar al imperio romano. Y sin embargo, como dijo la profecía de Zacarías, Jesús entra humilde y salvador. Y no vino a matar, vino a morir. Jesús vino a morir por usted, por los nuevos que están hoy acá, por los que escuchan este mensaje en los medios de comunicación, vino a morir. Ese rey, el creador del universo, el que acomodó todo el cielo y las montañas y los mares, ese rey vino a morir. Jesús entró a Jerusalén sabiendo que iba a morir. Y con esa muerte, justamente, volvemos a poner el texto de Zacarías, justamente con esa muerte, Jesús iba a obtener la victoria. Justamente con esa muerte, por esa muerte de Jesús, en vez de esa batalla tremenda que esperaban los judíos, con esa muerte, por esa muerte, es que estamos hoy acá. Por esa muerte, Jesús derrotó no solo al imperio romano, sino a todos los imperios que existen hoy en día y que no son imperios necesariamente como Donald Trump o Estados Unidos. Jesús derrotó, entrando en Jerusalén en esa Semana Santa, Jesús con su muerte y resurrección, pero ese es el domingo que viene, no quiero adelantarme tanto, pero con esa muerte Jesús derrotó a todos los imperios existentes, espirituales y físicos. Amén. Derrotó al imperio de las drogas, derrotó al imperio del alcoholismo, derrotó al imperio de la violencia familiar, derrotó al imperio de los insultos, de la maldad, de las enfermedades, como dijo Isaías, ¿sí? Llevó las enfermedades y cargó con nuestros dolores. Entonces derrotó sus dolores, derrotó sus enfermedades, derrotó sus preocupaciones, derrotó sus angustias, derrotó su ansiedad, sus problemas. ¿Qué problema tiene? ¿Qué lo preocupa en el día de hoy? Póngalo en manos de Jesús, porque Él derrotó todo lo que lo puede angustiar en su vida. Amén. Si usted está cansado, trabajado, atribulado, como dice la palabra, vaya a Jesús, vengan a mí, dice Jesús. ¿Sí? Miren todo lo que hizo Jesús con su muerte. ¿Derrotó a alguien? Por supuesto, derrotó a todos. Derrotó principalmente, y esto no lo dije y es lo principal, derrotó la muerte. Derrotó a la muerte. Jesús, el rey que esperaban los judíos y toda la humanidad, derrotó a la muerte, muriendo y resucitando. Con su muerte derrotó a la muerte, y por eso usted y yo, si creemos en Jesús, si lo aceptamos, así como Jesús entró en Jerusalén, ábrale su vida, ábrale su corazón y déjelo entrar.
entrar a Jerusalén, esa misma simbología, hágalo para su vida, déjelo entrar en su vida. Jesús no viene con violencia a su vida, con imposiciones. Jesús viene manso, humilde, justo y salvador. Y quiere entrar en su corazón. ¿Para qué? Para derrotar a todos los imperios. Amén. 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 El Domingo de Ramos, sin duda es una buena noticia, porque es el comienzo de la semana de la buena noticia. El Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, es una semana tan especial para los cristianos. Es una semana donde yo le pido que usted reflexione sobre el propósito que Dios tenía con la venida de su Hijo, como lo dice Juan 3:16. Amén. ¿Lo repetimos de vuelta? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Por qué Dios envía a su Hijo a este mundo? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito por amor. Porque de eso se trata el cristianismo, de amor. Luciana lo decía el domingo pasado. Si no tengo amor, no soy nada. Nada, nada. No sirve que predique, que haga profecías, que haga seminarios, que escriba libros. No sirve de nada. Si no tengo amor, nada soy, nada sirve. ¿Sí? Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie para terminar este mensaje. Quiero hacer una oración. Hoy no me pasaron si hay gente nueva, pero siempre hay gente nueva. Gracias a Dios, son muy bienvenidos en esta casa. Oremos juntos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. En este domingo recordamos, Señor, ese domingo de Ramos en el que tú entraste a Jerusalén. Entraste a Jerusalén no para matar, sino para morir. Para morir por mis pecados, para morir por mis angustias, para morir por mis enfermedades, para derrotar todo lo que nos angustia. Pero por sobre todas las cosas, entraste a Jerusalén para morir, para dar tu vida, porque resucitando, para dar tu vida con ese amor que nos tienes, porque resucitando también nos dabas la vida eterna. Nos hacías hijos y coherederos del cielo. Por eso te damos gracias, Señor, por eso que hiciste hace más de 2000 años por nosotros. En este domingo recordamos ese domingo en el que entraste a Jerusalén montado en un burrito, humilde, justo y salvador. El Rey entró para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida y para derrotar a todo lo que nos preocupa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y quiero terminar, puede tomar asiento, con una lectura de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, que hace Pedro, uno de los principales apóstoles, si no el principal junto con Pablo. Bueno, a ver si alguien me ayuda, Ciro, porque no anoté el versículo, pero lo anoté acá, es el último. Si por ahí lo buscan con la Biblia, dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Si ponen esperanza viva iba a salir seguro y me lo dictan. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para usted. Primera de Pedro 1, 3, era 1, ahí está. Vamos, lo pongamos. Primera de Pedro, capítulo 1, me faltó el capítulo 1. Ahí está. Lo leemos de vuelta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese Rey que entró en el burrito, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nadie puede tener esa vida eterna, si como Nicodemo no entendía, si no nacemos de vuelta. ¿Podrá el hombre nacer de nuevo? Claro que sí. Claro que sí. Porque cuando uno recibe a Cristo en su corazón, nace de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas quedaron atrás. Ese viejo hombre, esa vieja mujer lleno de vicios, lleno de problemas, de cosas malas, debe quedar atrás. ¿Es magia? Por supuesto que no. Es todo un proceso que mediante el Espíritu Santo lo podemos hacer. No es magia, ¿eh? No es que yo recibo a Jesucristo y de repente soy el apóstol San Pablo. No es así. Es un proceso en el que tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que poner la voluntad de hacerlo y de querer hacerlo, ¿sí? Y seguimos leyendo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, escrita, enterrada con Buda o con Mahoma. Es una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia, y esto es lo lindo, como le digo, todo lo que hagamos y todo el esfuerzo que vale la pena hacer por seguir a Cristo es por una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Amén. Bendito sea el Rey que entró en Jerusalén un domingo como hoy. Amén. Dios los bendiga.